Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados. Eh, la unidad de atención, el primer tema de proceso cognitivo y se supone uno de los más básicos, ¿no? Eh, la atención, efectivamente, como vamos a ver, fue estudiada sistemáticamente ya bien entrado el siglo XX, a pesar de que descansaba como variable interviniente o como aspecto no contemplado en la mayoría de la psicología experimental y psicología cognitiva de la primera mitad de siglo. Es difícil en psicología experimental aislar variables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de atención, percepción, memoria, lenguaje, conciencia, pensamiento, etcétera. Y es difícil en términos prácticos aislar un fenómeno de otro. Entonces, hay aquí un esfuerzo en la psicología cognitiva especialmente por recoger eh, de alguna manera en la forma más pura los procesos atencionales. Y recuerden que la psicología cognitiva tiene esta característica, ¿no? De que la forma de generar conocimiento válido es a través del método científico. Es decir, tú puedes por sí solo generar un modelo de atención, como, como hemos visto en la asignatura de historización, que, no sé, los escolásticos o los filósofos de la Ilustración daban cuenta de sus propios procesos como forma de validar, ¿no? Eso queda fuera de las posibilidades académicas de validación en el siglo XX. ¿Bien? ¿Qué, eh, ¿Qué ha sido necesario hacer, digamos? Básicamente la psicología cognitiva eh, toma estos temas y trata de dividirlos y de generar operacionalizaciones distintas, ¿no? Entonces, efectivamente, esto implica un estudio científico e interdisciplinario porque a propósito de cada uno de estos fenómenos vamos a encontrar hoy día, en el siglo XXI, neurociencia específica, psicofisiología, neurofisiología, neuropsicopatología, por ejemplo, cuando veamos en la parte tercera los trastornos de la atención, ¿no? O de la percepción o de la memoria. Todo esto ha sido, entre comillas, validado en una creciente acumulación de información, de experimentación, y por tanto todos los resultados de esta investigación en relación específicamente al tema de atención y de cualquiera de estos otros, ha sido extendido a la cognición social, a la terapia cognitiva, al desarrollo cognitivo, a la aplicación en educación específicamente, en capacitación, etcétera, ¿no? Hay muchos ámbitos en que la psicología cognitiva ha contribuido a través, por supuesto, de la sistematización de conocimiento válido aquí. ¿Qué es la atención, no? Aquí un dibujo de sorpresa, puede ser de terror, puede ser. Entonces, vamos a tener que hacer distinciones, ¿no? Y ciertamente los componentes afectivos están siempre articulados. Eh, Sin embargo, es muy difícil sostener eh, modelos complejos, ¿no? Entonces, recuerden que los modelos que vamos a usar aquí son modelos que tienen que ver básicamente con el proceso de información y con la teoría general de sistemas, ¿no? El procesamiento de información tiene que ver con el modelo cibernético de Wiener, esto de input, procesamiento, output y retroalimentación. ¿Bien? Eh,
Los procesos cognitivos implicados en la atención, evidentemente, aunque se puedan operacionalizar, y vamos a ver ahí que hay bastante ingenio de parte de los psicólogos cognitivos, eh, van unidos, van articulados, van tejidos con los procesos sensoriales, con los procesos perceptuales, con la memoria, con los procesos ya más específicos de codificación, de evocación, con la formación de conceptos y categorización, con lo que es la comprensión en general, con los juicios y decisión, ¿no? Eh, y efectivamente la atención contribuye a cada uno de ellos. Si hay un problema en la capacidad atencional, todo lo demás va a estar de alguna manera también alterado, ¿no? Pero, ¿qué es la atención? Y aquí hay una definición básica, un proceso por el que la mente toma posesión de forma vívida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente. También está asociada a la focalización y concentración de la conciencia con su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras, ¿no? Poner atención en algo significa dejar de poner atención en otro fenómeno, en otro objeto, en otro proceso. Esta es la definición castellana, ¿no? De la RAE. En términos técnicos, el proceso de definición, básicamente, Tudela es un recopilador, ¿no? Aquí vamos a ver recopiladores. Eh, Hay definiciones de la atención como mecanismo central que además tiene una capacidad limitada. Hay una función primordial asociada a este mecanismo que es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objeto determinado. Ahora, vamos a hablar de atención sin hablar de conciencia, pero vamos a usar por ahora, hasta llegar al tópico de conciencia, que es muy interesante, vamos a aceptar que estar consciente significa saber quién soy, dónde estoy y cuándo estoy, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en mi casa haciendo esta grabación y estoy en Arica, es el mes de abril del año 2020, ¿no? Entonces, bien, y bueno, y soy el profesor Romero, créanme. Ballesteros, que es otro recopilador también, define proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Entonces hay una función primordial que es generar el estado de observación y alerta, que permite tomar conciencia, de nuevo aparece la conciencia, de lo que ocurre en nuestro entorno. Conciencia, vigilia, estar atento, darse cuenta, van a ser de alguna manera conceptos que van a estar siempre asociados a la capacidad de atención y vamos a ir entonces revisando modelos cada vez más específicos, ¿no? Los múltiples significados de atención en psicología cognitiva, alerta o arousal. El arousal es como quien dice el umbral, ¿no? Reflejo o respuesta de orientación, lo planteo como pregunta. Hay una atención que es reflejo, que al parecer va a ser automática, ¿no? Eh, hay, se- Alguien revienta un petardo al lado de nosotros sin nosotros darnos cuenta y efectivamente, aunque estemos en un proceso de carnaval o qué sé yo, nos va a llamar y en forma refleja la atención vamos a tener ahí una respuesta de orientación que no siempre es concebida en forma voluntaria. La atención también va a estar asociada al foco atencional, es decir, mantener un foco, una especie de
predilección por unos estímulos que por otros. También vamos a tener que poner atención cuando andemos en tarea de búsqueda, ¿no? Eh, que obviamente es un proceso mucho más voluntario, si se quiere. La atención selectiva, como en un contexto en el que hay múltiples estímulos, yo puedo efectivamente seleccionar unos y no otros. Y de hecho, vuelvo a las diapos anteriores, donde se plantea que la atención es en esencia una capacidad limitada, ¿no? La atención como recurso mental, como procesamiento consciente. Efectivamente, lo vamos a profundizar cuando lo veamos en contraste con la experiencia o con el fenómeno de conciencia. Y la concepción de la atención como un sistema supervisor. Bien, otros tipos de atención. Atención global, por ejemplo, disposición general del organismo para procesar información. Son fenómenos intensos como el arousal, el nivel de alerta general o alerta fásico, ¿no? Esto es, por ejemplo, yo estoy mirando por la ventana poniendo atención. ¿Y a qué le pongo atención? A todo. Claro, depende si yo soy, por ejemplo, un militar que está haciendo guardia, ¿no? Mirando el horizonte. Evidentemente que si estoy en un contexto de guerra y aparece un perfil de una nave o de una embarcación en el horizonte, me estoy imaginando, ¿no? Esa atención global va a, a ser una herramienta necesaria para la discriminación y focalización, ¿no? La alerta como arousal se requiere para responder al ambiente, se asocia con el sistema reticular activador y si se lesiona este sistema se produce coma. Entonces hay claramente una asociación aquí eh, de esta parte del mesencéfalo, que vamos a profundizar luego, con la capacidad de mantener la atención, ¿no? Aquí está la parte frontal, ¿cierto? Prefrontal, frontal, y acá va la nariz del sujeto, ¿no? Acá está la nuca del sujeto, este es el cerebelo, por acá va la médula, lo que llevamos de sistema nervioso por la columna vertebral, y aquí ya estamos en el cerebro, ¿no? O en lo que llamaríamos la cavidad craneal, ¿no? Este es el mesencéfalo, ¿no? Esto es el mesencéfalo, es el cerebelo. Y en esta parte, en la formación reticular, se supone que descansan las estructuras responsables de la capacidad atencional, incluso del ciclo sueño-vigilia, y como vamos a ver mucho más adelante, junto a otras estructuras como los colículos superiores, el cíngulo, el tálamo y parte de la corteza, se articula y se coordinan los procesos de conciencia, ¿no? La capacidad atencional evidentemente tiene que ver con esto, con el funcionamiento de esta parte, la formación reticular, ¿no? Esta es la parte ventral, parte dorsal, ¿no? Eso para que entendamos de que a pesar de que estamos hablando de un fenómeno complejo, que es muy dúctil, que tiene muchos tipos de presentación, tiene un fundamento neurofuncional muy claro, ¿eh? Los estados de alerta, por ejemplo, se dividen en tónicos y fásicos. Los tónicos son cambios en el estado de alerta graduales y duraderos. Por ejemplo, los ritmos circadianos, ¿no? La vejez. La mejor manera de medir el alerta tónica es a través de pruebas de vigilancia, ¿no? Eh, Ustedes pueden ahí buscar en la literatura atención o alerta tónica para hacerse una imagen más operacional de esto, ¿no? Buscar ejemplos ahí. Y en el estado de alerta fásico, estos son cambios intensos y poco duraderos. Por ejemplo, el ejemplo del petardo, ¿no? Un ruido fuerte, un destello,
algo que es producido por un estímulo que es muy concreto y discreto en términos de que empieza y termina, ¿no? Pueden ser incrementos, aparición de un peligro o decrementos, lapsus o lagunas atencionales, ¿no? Las funciones de la atención. Las funciones de la atención. Miren, ejerce control sobre la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los demás procesos, ¿no? Atención, percepción, o sea, perdón, la atención se liga a la percepción, a la memoria, a la conciencia, al procesamiento de resolución de problemas o pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces hay ahí una, una suerte de control a partir de los procesos atencionales de las demás funciones cognitivas. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas, ¿no? En este sentido, el autor de referencia es Ulrich Neisser, ¿no? Él en la década del 50 plantea que hay procesos preatentivos, ¿no? Que la atención eclosiona, emerge cuando algo falla, ¿no? Bueno, esto presupone, por supuesto, funcionamiento cognitivo adulto. Eh, yo estoy, por ejemplo, ustedes entran a su pieza y van caminando en el interior de su pieza y se golpean porque la cama está corrida, se golpean en la rodilla. Ese es el ejemplo clásico, ¿no? Entonces se dan cuenta que alguien les corrió la cama, unos 10, 15, 20 centímetros, cosa que no habían percibido hasta, o que no se habían dado cuenta hasta que se golpearon, ¿no? Entonces, me corrieron la cama o me la barrieron, qué sé yo, me barrieron la pieza. Eh, los procesos atencionales tienen que ver con eso, ¿no? Con una especie de violación de expectativa. En el fondo, el cerebro trabaja, es bien flojo el cerebro, ¿no? Entonces trata de mantener ciertas constancias perceptuales. Y cuando de alguna manera esas constancias no se mantienen, aparece algo que es conspicuo, que se destaca, ¡pac! Se desata la capacidad atencional. También previene la excesiva carga de información, porque uno no puede estar alerta a todo, ¿no? Es imposible eso. Incluso visualmente tenemos un campo visual bastante estrecho. Eh, Acá la idea es que de alguna manera también la capacidad atencional eh, reorganiza la capacidad que tiene de cargar información el sistema, ¿no? El sistema cognitivo. También tiene una función en relación a estructurar la actividad humana, ¿no? Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención a través de la motivación. Aquí decíamos, por ejemplo, si aparece algo que me interesa, ¿no? Por lo cual yo estoy motivado, le voy a poner atención absoluta y completamente. Ejemplo clásico, aunque es un ejemplo claramente machista, sexista, el hombre viendo el fútbol, ¿no? Eh, este, este carácter de quedarse zombie frente al televisor, ¿no? Y mientras te hablan tus hijos o las personas que viven con uno y uno no presta atención porque está ahí motivado por el partido, el Colo Colo con la Chile, etcétera, ¿no? Entonces, los aspectos atencionales no son eh, impermeables a los aspectos afectivos para nada, ¿no? Y esta función de la atención tiene que ver con eso, ¿no? Hay una gradiente motivacional que va a orientar la atención más a unos estímulos que a otros. También la atención asegura un procesamiento perceptual adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Y esto tiene que ver entonces con que la capacidad atencional permite resolver problemas de discriminación, resuelve problemas en definitiva, ¿no? Las definiciones generales entonces
de atención como proceso mental. Implica aquí concentrar el esfuerzo en un estímulo o evento mental. Puede ser algo externo, pero también puede ser algo interno, ¿no? Recordar, eh, recordar algo significa recuperarlo, pero hay ahí también eh, una capacidad de poner atención en determinados procesos cognitivos, a pesar de que me duele un pie o tengo dolor de cabeza o ando en esos días que me siento mal y que eventualmente son también información que pueden concentrar la atención, ¿no? La atención como un recurso mental limitado, esto tiene que ver, hace énfasis en que la energía o recurso mental limitado que hace andar los procesos mentales, ¿no? Entonces la atención tiene que ver con eso, ¿no? De alguna manera facilita todo esto. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Busquen ustedes en esta diapo el dálmata que está olfateando el suelo. Unos segundos para que la busquen. Es un dálmata, un perro dálmata. ¿Lo vieron? Bien. Si no lo ven, vayan al psicólogo. No, para nada. Aquí está, ahí está la cabeza del dálmata. Se supone que esta es la parte del vientre, las patas delanteras. Acá estarían la pata izquierda, trasera, la pata derecha, ¿no? Y aquí esto podría ser eventualmente la cola, ¿no? Eh, si ustedes no son capaces de ver, esto es una tarea clásica de atención y de búsqueda, ¿no? La atención como búsqueda, como resolución de problemas, pero hay que buscar el dálmata, ¿no? Entonces podría estar en cualquier otro lado, ¿no? Ahora, si ustedes encuentran otro, me avisan, ¿eh? Eh, la capacidad eh, de focalización, ¿no? De organizar todos estos estímulos, porque evidentemente aquí no hay ningún perro, ¿no? De hecho, no es un perro. Ahora, si usted dice, no, el perro además me está mirando, porque, no sé, no es un test proyectivo esto. Eh, Tiene que ver con que es un dibujo que se usa efectivamente como estímulo estandarizado, y donde uno tiene que resolver, ¿no? Aquí se ve claramente la atención como un mecanismo central, ¿no? Que resuelve un problema bastante complejo, ¿no? Eh, Acá hay otro, ¿no? Cuenten hacia atrás de 3 en 3 comenzando desde 435. Entonces, hacia atrás significa ir restando, ¿no? 3 en cada turno. Entonces uno dice, ah, es fácil, claro. 435, 431, 31, no, 32. Hay que hacer bien la resta, ¿no? 429, 426. Bien, pero ustedes después de estar un minuto haciendo eso, se les puede pedir que cuando ya lo están haciendo a un ritmo estable, intenten leer lo siguiente mientras siguen contando hacia atrás. Y tienen que leer este párrafo, ¿no? Bueno, esta es una tarea muy usada en experimentos cuando se requiere, cuando se quiere sobrecargar la memoria de corto plazo o se quiere estudiar la memoria para ítems, pero impidiendo que los sujetos hagan ensayo encubierto en los estímulos presentados. La atención no va a dar para ambas cosas, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes puede hacer las dos cosas, también me avisa, pero lo más probable es que tú hagas pausas y dejes de hacer una por hacer la otra, ¿no? Ahí está, por supuesto, la capacidad atencional, articulada. Estos son, según Ballesteros, los tipos de atención que él sintetiza, ¿no? Eh, el criterio aquí, por ejemplo, si el criterio de la definición de atención es el origen y la naturaleza de los estímulos, puede ser atención interna o atención externa, porque depende de dónde está el estímulo. Si el criterio es la actitud del sujeto,
vamos a definir atención voluntaria o activa o involuntaria o pasiva, ¿no? Si el criterio son manifestaciones motoras y fisiológicas, vamos a hablar entonces de una atención abierta o de una atención encubierta, ¿no? Es distinto que yo haga, por ejemplo, una experiencia de psicotécnico, por ejemplo, de apretar una tecla cada vez que vea una luz roja, a que tenga que caminar y comer chicle a la vez, ¿no? No me voy a dar cuenta de una de ellas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo burdo ahí, ¿no? Si el criterio para definir la atención es el interés del sujeto, claro, aquí vamos a encontrar que está la atención dividida por un lado y la selectiva o focalizada por otro, ¿ah? Son matices, aquí vamos a ver, hay modelos que evidentemente se construyen y se prueban para explicar este tipo de atención y este otro tipo también. Cuando hablamos que el criterio es la modalidad sensorial, evidentemente hablamos de atención visual, espacial y atención auditiva temporal. Ahora, aquí por ejemplo falta una modalidad sensorial que es la propiocepción, ¿no? Yo tengo una lesión en las rodillas y tengo un dolor permanente en la rodilla. Cada vez que me pongo a grabar clases, me siento y sé que me va a empezar a doler cierta parte de la rodilla. Y eso es propiocepción. Y claro, me distrae. No está incorporada aquí en Ballesteros. Fíjate que como la mayoría de las experiencias propioceptivas son solo eh, reportadas por procesos de introspección por el propio sujeto, se descartan en la psicología experimental, ¿no? Es mejor hacer operacionalizaciones más simples, pero eso no quiere decir que uno no ponga atención cuando, no sé, pues a mí me han operado 2 veces y las 2 veces de urgencia con 20 años de diferencia o 30 años de diferencia entre una operación y otra. Y la verdad es que es interesante esa experiencia del dolor, ¿no? De cómo te duele la sutura, la musculatura, ¿no? Y uno se queda quietito, ¿no? Entonces, claro, pones atención ahí claramente a los factores propioceptivos, ¿no? Aquí hay una descripción somera de los tipos de atención para que ustedes no se desorienten nomás. Interna y externa, entonces, si está dirigida hacia los propios procesos mentales o a todo tipo de estimulación interoceptiva o bien hacia los estímulos que provienen del exterior, ¿no? La interoceptiva son efectivamente estímulos que vienen no solo del dolor, sino que de las sensaciones, de la posición del cuerpo, de las imágenes, ¿no? De lo que ustedes consideren ahí como propio, proceso propio, ¿no? La atención voluntaria e involuntaria está determinada por la actitud activa o pasiva del sujeto hacia los estímulos. El sujeto es el sujeto quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional o el poder del estímulo es el que atrae al sujeto. Por ejemplo, si ustedes van caminando por la calle y hay un estallido de una bomba, ¿no? A 15, 10 metros, evidentemente que ustedes van a involuntariamente van a poner atención en eso, incluso va a haber conductas motrices automáticas de protección, ¿no? Eh, la atención abierta y atención encubierta. Esto tiene que ver con que la atención abierta va acompañada de una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales, por ejemplo en el sujeto. En cambio, en la atención encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. Y entonces, pero sabemos que la gente está poniendo atención en forma encubierta, no se da cuenta, pero lo hizo, ¿no? La atención visual y la atención auditiva, ¿qué tienen que ver ahí entonces con que lo visual está más relacionado con los estímulos espaciales, con los movimientos básicamente, mientras que la atención auditiva lo está con los parámetros temporales? ¿Por qué?
porque para escuchar necesito dejar correr el tiempo, ¿no? Escuchar una nota, escuchar la otra, de alguna manera en la configuración de una melodía, obviamente que el criterio temporal es esencial, ¿no? La atención dividida y atención selectiva o focalizada viene determinada por el interés del sujeto. La atención dividida son varios los estímulos y situaciones que entran en el campo atencional. En cambio, la selectiva, el esfuerzo se dirige hacia un campo concreto en el que pueden incidir otros procesos psíquicos. Este tipo de atención se utiliza mucho como método de investigación y vamos a ver que los modelos de Treisman, de Broadbent, que los precategoriales, los postcategoriales, tienen que ver con justamente esta división, ¿no? Claramente hay una atención focalizada, pero esta atención puede ser dividida o selectiva. Atención controlada o voluntaria, que es el esfuerzo de prestar atención, ¿no? Cuando alguien está tratando de aprender a meditar, por ejemplo, ¿no? La atención de input, que tiene que ver entonces con eh, todos los aspectos reflejos, ¿no? Que se le reconocen también como respuestas de orientación. Un ruido y uno da vuelta la cabeza, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo muy intenso, pero sí puede ser algo novedoso, algo raro, ¿no? Esto implica entonces cambiar la dirección de atención hacia un estímulo inesperado que es novedoso o significativo, ¿ah? Por ejemplo, cuando tú escuchas en la calle, vas caminando y alguien dice, Juan Carlos, te das vuelta. ¿Ah? A mí montones de veces me pasa eso, ¿no? Profe, y uno da vuelta. Ah, no, estaban hablando a otro profe, ¿no? El fenómeno de habituación, que es una reducción gradual de la respuesta de orientación, porque el estímulo se mantiene. En cambio, uno se da cuenta cuando el estímulo desaparece, ¿no? En mi juventud estudiaba escuchando música clásica, me encantaba Mozart, la flauta mágica, y para que vean que soy viejo, ponía la grabadora con el cassette, ¿no? Ponía play y sentía que empezaba la ópera y yo empezaba a estudiar. Lo lamentable era que eh, concentradísimo, ¿no? Con un vaso de agua, de jugo, me distraía cuando ¡pac! Saltaba en la tecla porque se había acabado y no había escuchado nada de la ópera, ¿no? Creo que el ejemplo es bueno porque muy pocas veces he escuchado en forma consciente, atenta y focalizada esa ópera. Cada vez que la pongo, me distraigo y me concentro en otras cosas y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, la idea de la atención de input en la habituación tiene que ver esto con que de alguna manera hay una habituación y uno deja de poner atención hasta que hay algún cambio y uno vuelve entonces a los niveles de línea base, vuelve a poner atención en lo que eventualmente está escuchando, ¿no? Eh, el foco atencional, el mecanismo de enfoque de la atención, como el nombre lo dice, que prepara la codificación de los estímulos, ¿no? Aquí, para mantener el foco atencional, hay pasos. Desenganchar, es decir, se supone que la atención salta de un estímulo a otro. De alguna manera, cuando ustedes escuchen esta presentación, les va a pasar, ¿no? Alguien les habla, entonces uno sabe que va a perder la atención. Entonces, significa que suelto la clase, pongo atención a lo que me están diciendo y luego vuelvo a la clase. Y para eso tendré que retroceder el video o, o simplemente no escucharlo, ¿no? Eh, el foco atencional significa desenganchar la atención, mover a una nueva posición y volver a enganchar y focalizar, ¿no? Según Posner, que es el autor que desarrolló la parte experimental de los focos atencionales, es la misma reorientación de la atención que ocurre automáticamente en el caso del reflejo de orientación, ¿eh? Solo que en este caso el cambio es voluntario, ¿no? Yo me vuelvo a centrar.
Hasta aquí llegamos y en la parte 2 hay tres partes, en realidad son cuatro, ¿no? En la siguiente parte revisaremos los modelos de atención. En la tercera, consideraciones generales que quedan pendientes ahí de los modelos o que se desprenden de los modelos. Y en la parte 4 es el déficit atencional, ¿no? Vamos a revisar ahí unas presentaciones y unos videos del doctor Francisco Aboitis, quien tiene todo un trabajo realizado en genética a propósito del déficit atencional con hiperactividad. Eso sería.